¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. Martín Anselmi suena en el Pedregal y el tema no ha pasado desapercibido. Entre pasillos, cafés y charlas de sobremesa en la Liga MX, el nombre del entrenador argentino vuelve a estar en boca de todos. Pero no es por un triunfo resonante ni por un título reciente, sino por algo mucho más polémico, la posibilidad de que llegue a los Pumas de la UNAM, un equipo que vive horas bajas con Efraín Juárez en el banquillo. La situación actual en el club auriazul es un reflejo de la montaña rusa que significa dirigir en México, donde los proyectos tienen fecha de caducidad tan corta que la paciencia de las directivas parece evaporarse con la misma rapidez que los resultados negativos. El tema con Efraín Juárez es delicado. Un exjugador que conoce perfectamente la institución, que tiene la camiseta tatuada en el corazón, pero que como técnico ha entrado en un terreno pantanoso donde la indisciplina en el vestidor y los malos resultados se han convertido en la conversación diaria. Es cierto que la directiva le ha mostrado respaldo, incluso comprometiéndose públicamente a sostenerlo por lo menos hasta el Clausura 2026. Sin embargo, todos sabemos cómo funciona el fútbol mexicano, la confianza se respeta hasta que el marcador dicta lo contrario. Y en ese contexto es donde aparece el nombre de Anselmi, casi como un fantasma que vuelve a recorrer la liga con una mezcla de promesa y desconfianza. Porque no podemos olvidar, y aquí está el verdadero nudo del asunto, que Martín Anselmi fue protagonista de uno de los episodios más sonados del Clausura 2025. Apenas 2 jornadas en el banquillo de Cruz Azul le bastaron para tomar sus maletas y marcharse al Porto. Un movimiento que en su momento se sintió como un abandono, un desaire y hasta una traición para una afición que lo había recibido con ilusión. Y ahora, pocos meses después, se le menciona como candidato a dirigir otro equipo histórico, los Pumas. Aquí es donde muchos se preguntan, ¿qué tan corta es la memoria en la Liga MX? La comparación con Fernando Gago es inevitable. El exfutbolista argentino también salió por la puerta de atrás de Chivas, con polémica incluida, y más tarde regresó al fútbol mexicano de la mano del Necaxa. Es como si la liga estuviera atrapada en un ciclo eterno donde los errores se olvidan y las oportunidades siempre vuelven, sin importar las formas. Y en ese sentido, Anselmi es el ejemplo perfecto de un mercado que muchas veces prefiere mirar hacia otro lado cuando la necesidad apremia. La información que circula no nace del aire. Según lo revelado por Record, la agencia que representa a Anselmi, FIA Football Management, comandada por Hugo Cajuda, ha estado tocando puertas en México. Primero lo intentaron con León, tras la salida de Eduardo Berizzo. Pero en el Bajío tenían otra carta bajo la manga, Nacho Ambriz. Así que el argentino no fue más que una opción descartada en la mesa Esmeralda. Ante ese revés, el plan fue ofrecerlo a otras instituciones, y allí es donde aparece Universidad Nacional. Pumas, con su historia de cantera, su mística universitaria y su eterna lucha entre la identidad y la necesidad de resultados inmediatos, recibió el currículum de Anselmi. Y ojo, no lo rechazaron. Lo guardaron, lo archivaron, lo dejaron en stand-by como quien tiene un número de emergencia en el celular, listo para marcarlo en caso de tragedia. Porque sí, en el Pedregal el argentino no es visto con malos ojos. La única piedra en el camino es su salario, alrededor de $2.5 millones anuales. Una cifra elevada para la economía de Pumas, aunque tampoco imposible si la urgencia se convierte en desesperación. Aquí entra en juego la parte más interesante de la historia. Porque mientras Juárez se aferra al banquillo con la ilusión de consolidar un proyecto, los rumores de un reemplazo empiezan a hacer ruido en la tribuna, en los medios y en la directiva. ¿Hasta dónde llegará la paciencia universitaria? ¿Será suficiente con los votos de confianza? La experiencia nos dice que en la Liga MX esas promesas se rompen al primer tropiezo en casa, al primer clásico perdido, al primer fracaso en liguilla. Y si eso ocurre, tener el nombre de Anselmi en la mesa parece una tentación demasiado grande como para ignorarla. El debate, sin embargo, no es solo deportivo. También es moral, emocional, casi cultural. ¿Debe un club como Pumas apostar por alguien que ya mostró que no tiene reparo en dejar un proyecto a medias?
¿O el pragmatismo de los resultados pesa más que cualquier antecedente? Los aficionados están divididos. Hay quienes creen que Anselmi es un estratega con ideas frescas, capaz de darle identidad al equipo y de sacarlo del letargo en el que ha caído. Otros, en cambio, consideran que abrirle la puerta sería un error que contradice la filosofía universitaria, esa que siempre ha estado asociada a la lealtad, la formación y el compromiso a largo plazo. La presión no es poca. Pumas es uno de esos clubes que, aunque no tenga los mismos recursos que Tigres, Rayados o América, siempre está en el ojo público. Cada decisión en el Pedregal se analiza con lupa, cada paso del entrenador se magnifica, cada resultado se vive como si fuera definitivo. Y en ese ecosistema, pensar en un relevo técnico no es algo menor. Es casi un terremoto institucional. Por eso, el caso de Anselmi genera tanta polémica. Porque más allá de su capacidad como entrenador, lo que se discute es el mensaje que enviaría Pumas con su contratación. Sería aceptar que la memoria en la Liga MX es frágil, que los antecedentes se borran con la promesa de un futuro mejor, aunque ese futuro sea incierto. Sería también reconocer que, en el fútbol mexicano, la coherencia suele perder la batalla contra la necesidad de resultados inmediatos. Y aquí es donde el relato se vuelve aún más apasionante. Imaginemos el escenario: Juárez tropieza en el Clausura, la afición empieza a perder la paciencia, los medios cuestionan la continuidad y de repente aparece Anselmi en la sala de prensa de CU, sonriendo. Hablando de un nuevo comienzo, prometiendo proyectos, títulos, ilusiones. ¿Cómo reaccionaría la tribuna? ¿Con aplausos o con abucheos? ¿Con esperanza o con desconfianza? Lo cierto es que, hoy por hoy, el banquillo de Pumas vive entre la estabilidad prometida y la sombra de la sustitución. Juárez tiene margen hasta 2026, pero ese margen es tan frágil como un hilo en un vendaval. Y Anselmi, con su historial de luces y sombras, se mantiene como esa carta guardada que nadie quiere usar, pero que todos saben que podría entrar en juego en cualquier momento. En conclusión, el caso de Anselmi y Pumas es el reflejo perfecto de la Liga MX actual. Una liga donde la memoria es corta, los proyectos son volátiles y las decisiones se toman con el corazón latiendo al ritmo de los resultados de cada fin de semana. Una liga donde entrenadores que se fueron en medio de la polémica pueden regresar como salvadores y donde las instituciones, aun con toda su historia, terminan cediendo al pragmatismo. Así está el fútbol mexicano, y así se escribe una nueva página en la novela interminable del banquillo universitario. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? Amigos, lo que les voy a contar hoy suena a novela de esas que se escriben en la cancha y se sienten en el alma de la afición. Porque cuando hablamos de rivalidades en el fútbol mexicano, hay colores que pesan, hay camisetas que se convierten en piel y hay decisiones que hacen temblar las bases mismas de la pasión. Y justo en ese terreno es donde aparece un rumor que, más que rumor, ya empieza a sonar a campanazo, a eco que retumba desde las gradas universitarias hasta los rincones más lejanos del balompié nacional. La historia es sencilla de explicar, pero profunda de entender. Javier Chicharito Hernández habría cerrado su fichaje con los Pumas de la UNAM. Sí, escucharon bien, el eterno ídolo tricolor, el delantero que siempre supo cargarse la camiseta de México y brillar en escenarios mundiales, cambiaría el verde y rojo de sus orígenes por el dorado y azul universitario. Y si esto se confirma, amigos, no estaríamos hablando solo de un refuerzo, sino de un verdadero terremoto en el corazón de la Liga MX. La primera reacción, por supuesto, es la sorpresa. Porque si algo parecía seguro en la carrera de Chicharito es que, después de tanto andar por Europa, de su paso por el Manchester United, por el Real Madrid, por el Bayer Leverkusen, por el Sevilla, y claro, por la MLS con el Galaxy, si algún día regresaba a México no iba a ser precisamente a Pumas. La lógica siempre lo ponía cerca de Chivas, el club de sus amores, el equipo con el que debutó y con el que escribió las primeras páginas de su historia. Pero el fútbol no siempre responde a la lógica. El fútbol es pasión, es oportunidad, es momento, y parece que el momento lo llevó directo a Ciudad Universitaria. La noticia, como era de esperarse,
Corrió como pólvora en redes sociales, fotos editadas de Chicharito con la camiseta auriazul, aficionados incrédulos que no saben si festejar o llorar. Y periodistas que todavía no terminan de dar crédito a lo que están escuchando. El impacto de esta posible llegada no puede medirse solo en goles o en asistencias. Hay que pensar en lo simbólico. Porque vestir la camiseta de Pumas implica más que entrar a un equipo, implica sumarse a una ideología, a una tradición universitaria, a un estilo que mezcla cantera, garra y mística. Y aquí está lo más llamativo: Chicharito nunca fue un jugador universitario, nunca estuvo cerca de esa cantera, pero sí encarna algo que los Pumas han buscado recuperar desde hace tiempo: liderazgo, hambre de gloria. Ese tipo de carácter que contagia. Imaginen por un segundo la escena: Chicharito saltando a la cancha de CEU, escuchando el Goya, Goya, cachún cachún ra. Levantando los brazos hacia los estudiantes que desde la tribuna lo aclamarían como si fuera uno de los suyos. Es una imagen poderosa, casi cinematográfica, que nos habla de cómo el fútbol puede romper fronteras y reescribir rivalidades. Y claro, no podemos dejar de lado el morbo. Porque si hay algo que alimenta al rumor es justamente la tensión que genera. Los aficionados de Chivas ya levantaron la voz: ¿cómo es posible que su ídolo, su hijo pródigo, termine reforzando a uno de los rivales más duros del campeonato? No es América, claro, no es el acérrimo enemigo, pero Pumas no se queda atrás. Los duelos entre Guadalajara y la UNAM tienen historia, tienen choques memorables, goles de último minuto y eliminaciones dolorosas. Para la afición rojiblanca, ver a su Chicharito en los colores oro y azul sería un golpe al corazón, un recordatorio de que en el fútbol nada está garantizado, ni siquiera la lealtad más profunda. Y del otro lado, en Ciudad Universitaria, la emoción es diferente: se habla de un fichaje bomba, de un nombre que puede catapultar al equipo a un nuevo nivel mediático, de un jugador que no solo llenaría la cancha, sino también los estadios, las conferencias de prensa y hasta los sueños de los más jóvenes. El timing también importa. Chicharito viene de una etapa complicada, marcada por lesiones y cuestionamientos. En la MLS fue figura, sí, pero no pudo sostener esa racha por mucho tiempo debido a los problemas físicos. Y aunque muchos pensaban que su carrera ya estaba más cerca del retiro que de una reinvención, este fichaje parece cambiar la narrativa. Porque llegar a Pumas no es un paso hacia la nostalgia, sino un salto hacia la exigencia. La UNAM necesita goles, necesita jerarquía, necesita un rostro que represente a la institución en el fútbol mexicano. ¿Y quién mejor que el máximo goleador de la selección mexicana para cargar con esa responsabilidad? Lo interesante aquí es ver cómo responderá Chicharito a esa presión. Él siempre ha sido un jugador que se crece en los momentos clave, que responde con carácter cuando la crítica lo subestima. Tal vez esta sea su última gran oportunidad de demostrarlo en el balompié nacional. Y por si fuera poco, está el tema mediático. Porque no podemos negar que el regreso de Chicharito a México, y más aún con la camiseta de Pumas, sería un imán de atención. Programas de televisión, portales de noticias, podcasts deportivos, todos estarían hablando de lo mismo: el bombazo universitario. Los patrocinadores ya deben estar frotándose las manos con la posibilidad de ver al tapatío en campañas publicitarias ligadas al club. Y la Liga MX, que siempre busca elevar su perfil internacional, encontraría en este fichaje una ventana para recuperar reflectores que en los últimos años se han escapado hacia la MLS o hacia otras ligas del continente. Chicharito no es solo un jugador, es una marca, es un fenómeno mediático, y llevarlo a CEU sería como encender un reflector gigante en medio del torneo. Por supuesto, también hay dudas. ¿Está en condiciones físicas para soportar el ritmo de la Liga MX? ¿Podrá adaptarse a un vestuario joven que lo vería casi como una figura paterna? ¿Encajará en el sistema de juego de Pumas, que suele depender de velocidad y dinámica más que de experiencia? Son preguntas legítimas, y la respuesta solo llegará en la cancha. Pero si algo nos ha enseñado Chicharito a lo largo de su carrera es que nunca hay que darlo por muerto. Cuando lo descartaban en Inglaterra, apareció con goles decisivos en Champions. Cuando decían que no tendría cabida en España, marcó con la camiseta del Real Madrid en los momentos justos.
Y cuando en Alemania lo miraban con recelo, se convirtió en ídolo del Bayer Leverkusen. Ese es el sello de Javier Hernández, el hombre que convierte la duda en motivación. Y no podemos dejar de pensar en lo que significaría para los clásicos. Un Chivas versus Pumas con Chicharito en la cancha tendría un morbo incomparable. Sería el regreso del hijo pródigo, pero vestido de enemigo. Sería la oportunidad para que los rojiblancos lo despidan con silbidos o con aplausos, según lo dicte el corazón de cada aficionado. Y para Pumas, sería la chance de mostrar que incluso en una rivalidad así, la camiseta dorada y azul puede seducir a cualquiera, incluso a los símbolos más intocables de otros clubes. El fútbol mexicano se alimenta de estas historias, de estas tensiones, de estos capítulos que parecen escritos para una serie de televisión, pero que se juegan en la cancha, frente a miles de ojos y millones de corazones. En definitiva, amigos, lo que se está cocinando no es un simple traspaso. Es un movimiento que desafía la lógica, que remueve emociones, que despierta pasiones encontradas. Chicharito en Pumas no es solo una noticia de mercado, es un capítulo en la historia del fútbol mexicano que, de confirmarse, será recordado por mucho tiempo. Porque hablamos de un jugador que representa a todo un país, que cargó con la ilusión de millones en mundiales, que levantó la bandera mexicana en las ligas más prestigiosas del planeta. Y ahora, ese mismo jugador estaría a punto de ponerse la camiseta universitaria, de abrazar el Goya y de escribir un último capítulo en su carrera, uno que nadie, absolutamente nadie, habría anticipado hace unos meses. El rumor está ahí, el murmullo crece, y la pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿estamos listos para ver a Chicharito con el oro y azul? Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers, y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.